Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy sinceramente emocionado de tenerlos aquí hoy, como siempre, con noticias frescas, noticias que, debo admitir, llevan consigo un tinte agridulce. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de alguien que ustedes conocen muy bien, alguien que no solo ha conquistado corazones en Turquía, sino que ha extendido su encanto y talento a rincones del planeta entero. Sí, estoy hablando sin lugar a dudas de nuestro queridísimo Can Yaman. Así que prepárense porque la noticia que trae consigo su regreso a su tierra natal es, bueno, es una de esas que nos tocan el alma, nos ponen un poco melancólicos, pero al mismo tiempo, nos recuerdan de manera poderosa la importancia inquebrantable de la familia. Si eres un devoto fan de Can, o simplemente disfrutas de estar al día con el vibrante mundo de las celebridades, te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque estoy seguro de que esto te interesará profundamente y te hará reflexionar. Y antes de que nos lancemos de lleno en los detalles, si aún no lo has hecho y aprecias el contenido que compartimos, te ruego que consideres darle a ese botón de asterisco suscribirte y, fundamentalmente, asterisco actives la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, cada primicia, cada análisis. Te garantizo que no te arrepentirás. Bueno, sin más preámbulos y yendo directo al grano que nos ocupa hoy, como muchos de ustedes probablemente ya sabrán, Can Yaman ha estado enfocado, con una dedicación admirable, en la expansión y consolidación de su carrera a nivel internacional. Esto lo ha llevado a vivir y trabajar en el extranjero, con una presencia particularmente destacada y constante en Italia. Allí se ha sumergido de lleno en proyectos de televisión y cine de gran envergadura, e incluso ha estado inmerso en la ambiciosa preparación de su propia serie de superhéroes, titulada El Turco, un proyecto que ha generado, y sigue generando, una expectativa colosal entre sus seguidores y la crítica especializada. Su presencia en Italia ha sido una constante, casi un fixture en el panorama mediático, y no podemos olvidar cómo su romance con la deslumbrante Francesca Chillemi acaparó titulares y cautivó a la prensa durante un buen tiempo, haciendo que su vida personal fuera tan comentada y analizada como su ya exitosa carrera profesional. Sin embargo, como bien dice el viejo y sabio refrán popular, la sangre llama, y en esta ocasión, esa llamada ancestral, esa conexión profunda, ha sido mucho más fuerte y urgente de lo que nadie anticipaba. La razón fundamental detrás de este regreso, que ha sido tan inesperado como significativo, de Can Yaman a su país natal, Turquía, es una noticia de índole familiar que ha provocado una profunda tristeza, tanto en él como en el seno de su querida familia. Y es que lamentablemente el padre de Can, el señor Guven Yaman, ha estado atravesando un estado de salud que se ha tornado delicado y preocupante. Se ha informado a través de diversas fuentes que el señor Guven ha estado librando una batalla contra una enfermedad de consideración, y su condición, según los reportes más recientes, ha experimentado un empeoramiento en los últimos días. Esta circunstancia, tan dolorosa como apremiante, ha sido el principal motor que ha motivado el regreso inmediato y apresurado de Can a Estambul, su ciudad natal, para estar incondicionalmente al lado de su padre, ofreciéndole el apoyo incondicional, el cariño y la fortaleza que tanto necesita en este momento tan crítico y vulnerable. Intentemos por un instante ponernos en la piel de Can Yaman en esta situación. Imaginen el escenario. Can, un hombre que se ha acostumbrado a los focos implacables, a los escenarios internacionales deslumbrantes, a la vorágine constante de la fama global, de repente se encuentra inmerso en una situación profundamente personal, vulnerable y desgarradora. Este evento es sin duda un recordatorio potente y humano de que, detrás de las grandes producciones cinematográficas, de las alfombras rojas más glamurosas, de la imagen pública cuidadosamente construida, todos somos seres humanos con nuestras propias batallas internas, con nuestras propias fragilidades, y donde la familia, ese núcleo vital, siempre ocupa un lugar primordial e insustituible. No es difícil ni aventurado imaginar la angustia que debe estar sintiendo en este preciso instante, sabiendo que su padre, quien seguramente ha sido un pilar fundamental, un guía constante en su vida y un motor impulsor en su carrera, atraviesa un momento de extrema gravedad. Esta situación nos dice muchísimo sobre la persona que es Can Yaman, más allá de la imagen pública que proyecta. A pesar de su éxito arrollador, de su fama internacional y de su vida desarrollada en el extranjero, sus raíces, sus afectos más profundos y los lazos familiares siguen siendo, indiscutiblemente, lo más importante en su vida. Es muy fácil, casi de perderse en el brillo cegador de la fama, en el torbellino de los aplausos y el reconocimiento global. Sin embargo, es precisamente en los momentos de adversidad, cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles y la vida nos presenta sus pruebas más duras, cuando los verdaderos lazos, los más fuertes, se ponen a prueba y se demuestran su solidez.
Y en este sentido parece que Khan está demostrando, una vez más, con una nobleza conmovedora, su lealtad inquebrantable y su amor profundo por su familia, tomando la decisión vital de dejar de lado, temporalmente, sus compromisos profesionales de primer nivel para estar presente, de cuerpo y alma, en los momentos que verdaderamente importan, en los momentos que definen quiénes somos. Tenemos entendido que el señor Guben Yaman, el padre de Khan, también tuvo sus propias incursiones en el mundo del deporte y los negocios, un hombre con trayectoria y visión, y que siempre se ha mostrado públicamente orgulloso del extraordinario éxito de su hijo. De hecho, en diversas ocasiones, se les ha visto juntos en eventos públicos, compartiendo momentos y demostrando la sólida y afectuosa relación que los une. La noticia de su enfermedad ha caído como un jarro de agua fría, un golpe inesperado para muchos seguidores de Khan que, si bien comprenden plenamente la gravedad de la situación y la necesidad de su presencia, sienten profundamente la pena y la preocupación por lo que está atravesando el actor y toda su familia en estos momentos. Este regreso a Turquía no debe ser confundido con uno de esos viajes turísticos habituales, ni con una visita por compromisos laborales de rutina. Es un regreso profundamente marcado por la preocupación más honda, por el amor filial y por la necesidad imperante de estar presente. Las fotografías y los vídeos que han comenzado a circular profusamente en las redes sociales, en los que se le ve a Khan llegando al aeropuerto de Estambul, con un semblante notoriamente serio, visiblemente afectado y cargando el peso de la noticia, han conmovido a miles de personas. En estas imágenes se le ve rodeado de su equipo de seguridad, intentando mantener una discreción necesaria en un momento tan delicado y personal, pero su misma presencia ya es un reflejo palpable de la gravedad de la situación que lo ha traído de vuelta a casa. Ante esta coyuntura, es natural que muchos se pregunten cómo esta situación personal afectará a sus proyectos futuros, especialmente a El Turco, una serie que se encuentra en pleno desarrollo y que prometía ser un hito monumental en su carrera, marcando su incursión en el mundo de las superproducciones internacionales con un sello propio. Por ahora, la información oficial al respecto es escasa, no hay comunicados sobre posibles aplazamientos, retrasos o cambios significativos en la producción. Sin embargo, es una deducción lógica y comprensible pensar que la prioridad absoluta de Khan en este momento, por encima de cualquier compromiso profesional, es su padre y su bienestar. Solo podemos esperar y desear que la producción sea comprensiva y flexible ante esta circunstancia personal de fuerza mayor. La salud y el bienestar familiar, sin duda alguna, siempre deben ocupar el primer lugar en la escala de prioridades de cualquier ser humano. La comunidad de fans de Khan Yaman, que es vasta y ferviente, se ha volcado de manera extraordinaria en mensajes de apoyo incondicional, de fuerza y de ánimo para él y para toda su familia. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios deseando una pronta recuperación al señor Guben Yaman y enviando abrazos virtuales cargados de empatía y solidaridad a Khan. Este despliegue de afecto es un testimonio contundente del cariño profundo que el actor ha logrado generar y de cómo su vida, incluso en sus momentos más duros y vulnerables, resuena con fuerza y autenticidad en sus seguidores, creando un vínculo emocional que trasciende la pantalla. Este tipo de noticias, aunque tristes, nos invitan, nos obligan, a detenernos y reflexionar sobre la fragilidad inherente a la vida, sobre lo efímero de la existencia y, sobre todo, sobre la importancia invaluable de valorar y cuidar a nuestros seres queridos. En un mundo que parece avanzar a un ritmo vertiginoso, a menudo centrado en lo superficial y lo material, es un verdadero bálsamo para el alma ver que hay personas, incluso figuras públicas tan expuestas y bajo el escrutinio constante de los medios, que mantienen sus prioridades claras y demuestran un profundo sentido de humanidad, de empatía y una conexión familiar sólida e inquebrantable. Espero de corazón, con la sinceridad que me caracteriza, que el señor Guben Yaman experimente una pronta y completa recuperación. Deseo también que Khan pueda encontrar el consuelo, la fortaleza y la serenidad que necesita para transitar estos momentos tan complicados. Su regreso a Turquía, motivado por el amor y la preocupación, es una demostración elocuente de valentía y de amor incondicio. No es tarea fácil, ni mucho menos, estar en el ojo del huracán mediático cuando uno atraviesa una crisis personal tan profunda, pero Khan lo está haciendo con la dignidad, la entereza que siempre lo han caracterizado, demostrando su carácter. Ahora, antes de despedirnos por el día de hoy, me gustaría hacer una invitación muy especial a todos ustedes, mi comunidad. Por favor, compartan sus pensamientos, sus opiniones y sus reflexiones en la sección de comentarios de este vídeo. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Cómo creen ustedes que esta situación personal podría afectar a Khan Yaman en su carrera? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, alguna situación familiar que los haya llevado a priorizar los lazos por encima de todo?
Me encantaría enormemente leer sus experiencias personales, sus anécdotas y sus mensajes de apoyo para Khan y su familia. Y por supuesto, si este vídeo te ha parecido interesante, conmovedor y te ha aportado valor, te pido encarecidamente que no olvides dejarle un asterisco buen me gusta. Tu apoyo, tu interacción, es el combustible que nos motiva a seguir adelante, a investigar y a traerles las noticias más relevantes, las historias más cercanas y los análisis más profundos. Y si, repito, aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Únete a nuestra creciente comunidad, forma parte de esta familia, y no olvides activar esa campanita para no perderte ni una sola de nuestras próximas publicaciones. Les mando un abrazo gigante cargado de energía positiva, y nos vemos, como siempre, en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.